Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en las redes sociales, en las conversaciones, y que sinceramente ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento y más allá. Prepárense porque vamos a hablar de Can-Yaman y de esa bomba, que sin duda ha sacudido el mundo. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exploraciones. Porque hoy vamos a desgranar hasta el último detalle de este fenómeno. Cuando pensamos en Can-Yaman, lo primero que nos viene a la mente para muchos es su indiscutible carisma, esa presencia escénica que derrocha magnetismo y, por supuesto, sus icónicos papeles en telenovelas turcas que lo catapultaron a la fama internacional. Pero lo que ha sucedido recientemente, lo que ha encendido las alarmas y ha generado titulares a nivel global, va mucho más allá de su trabajo en la pantalla. Hablamos de una estrategia, de un movimiento calculado, o quizás de una explosión de oportunidades que lo han llevado a una dimensión completamente nueva. Y es que de repente Can-Yaman no es solo un actor exitoso, es una marca personal en expansión, un empresario emergente y una figura que está redefiniendo lo que significa ser una estrella global en la era digital. La bomba a la que nos referimos, amigos, es esa incursión audaz y decidida en el mercado italiano y, por extensión, en el europeo. No se trata de una aparición fugaz, de una visita promocional. Estamos hablando de un compromiso serio, de un proyecto ambicioso que lo posiciona no solo como protagonista de una nueva serie, sino como un actor clave en la producción y en la proyección de contenidos. La noticia de su participación en El Turco, una producción italo-española, marcó un antes y un después. Imaginen un galán turco adorado en innumerables países desembarcando en Italia para liderar un proyecto con un presupuesto considerable y la promesa de cautivar a una audiencia que ya lo tiene en un pedestal. Esto, en sí mismo, ya es un evento. Pero si profundizamos, vemos que hay mucho más detrás de esta jugada maestra. Lo fascinante de Can-Yaman es cómo ha sabido capitalizar su fama. No se ha quedado quieto esperando el próximo guión. Ha mirado a su alrededor, ha identificado oportunidades y ha actuado con una audacia que raya en lo temerario para algunos, pero que para otros es la marca de un visionario. Su línea de ropa, diseñada por él mismo, es un claro ejemplo. No se trata de poner su nombre en cualquier cosa, él ha estado involucrado en el proceso creativo, imprimiendo su estilo personal en cada prenda. Esto demuestra una inteligencia empresarial que va más allá de lo superficial. Es una forma de conectar con sus seguidores a un nivel más íntimo, de ofrecerles un fragmento de su identidad, de su universo. Y esto, señoras y señores, genera lealtad, genera negocio y genera una base de fans aún más sólida. Y luego está la cuestión de su vida personal, que, admitámoslo, también ha sido parte de esa estrategia, de esa bomba. Los medios de comunicación, tanto en Turquía como en Italia, han seguido cada uno de sus movimientos. Sus relaciones sentimentales, sus apariciones públicas, sus entrenamientos en el gimnasio, todo se ha convertido en noticia. Y mientras algunos podrían verlo como una invasión a su privacidad, para otros, y para su equipo de marketing, ha sido una forma de mantenerlo en el ojo público, de generar conversación, de avivar la llama de la expectación. Es un equilibrio delicado, por supuesto, pero Can-Yaman, o más bien su equipo, parece haber encontrado la fórmula para navegar estas aguas turbulentas. Pensemos en la audiencia. Can-Yaman no solo tiene fans en Turquía, donde es una superestrella. Su alcance es verdaderamente global. Millones de personas en América Latina, en Europa, en Asia, siguen sus pasos con devoción. Y al centrarse en Italia, uno de los mercados de entretenimiento más importantes de Europa, está abriendo puertas a un público aún mayor y a nuevas oportunidades de negocio. No es solo sobre actuar, es sobre construir una marca global, sobre convertirse en un embajador cultural, en un puente entre Oriente y Occidente. Y en este sentido, El Turco es solo el comienzo. Los rumores de futuros proyectos, de posibles colaboraciones con grandes cadenas de televisión y productoras internacionales, no cesan. Pero ¿cómo ha logrado este actor, que hace unos años era relativamente desconocido fuera de su país natal, alcanzar este nivel de impacto global? La clave está en una combinación de factores. Primero, el talento actoral es innegable. Ha demostrado su versatilidad en diversos papeles, pasando de la comedia romántica a dramas más intensos. Segundo, su físico, sí, admitámoslo, es un factor que atrae a una gran audiencia.
Pero va más allá de eso. Es su energía, su pasión, la forma en que se entrega a sus personajes y a sus proyectos. Y finalmente, y quizás lo más importante, es su visión de futuro y su capacidad para rodearse de un equipo que entiende su potencial y sabe cómo explotarlo. La bomba de Can Yaman no es solo un suceso mediático, es un estudio de caso sobre cómo una estrella puede evolucionar en la era de la globalización y las redes sociales. Ha comprendido la importancia de diversificar su carrera, de no depender únicamente de los guiones que le lleguen. Ha creado su propio ecosistema, donde su imagen, su estilo de vida y sus negocios se entrelazan de manera orgánica. Y esto, queridos amigos, es lo que lo diferencia. No es solo un actor, es un fenómeno multifacético que está marcando pauta. La acogida en Italia, por ejemplo, ha sido estratosférica. Desde el momento en que se anunció su llegada para El Turco, la expectación se disparó. Las redes sociales ardieron con comentarios, con expectativas, con la promesa de ver a su ídolo en una nueva faceta, en un contexto cultural diferente. Los medios italianos, ávidos de nuevas estrellas y de historias que enganchen a la audiencia, le han dado una cobertura sin precedentes. Entrevistas, reportajes, apariciones públicas. Can Yaman se ha convertido en una figura recurrente en el panorama mediático italiano. Y él, lejos de esquivar esta atención, la abraza, la utiliza para conectar con su público y para promocionar sus proyectos. Además de su carrera actoral, su faceta de empresario ha ganado mucho terreno. Su línea de ropa, To Dim, ha sido un éxito rotundo. Los diseños inspirados en su estilo personal han capturado la atención de sus seguidores, quienes ven en él no solo a un actor, sino a un referente de moda. Este tipo de iniciativas demuestran una comprensión profunda de su marca y de cómo monetizar su influencia de manera efectiva. No se trata solo de vender productos, sino de ofrecer una experiencia, de compartir un pedazo de su mundo con sus admiradores. Y no podemos olvidar el impacto que ha tenido en la philanthropic. Su compromiso con diversas causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con la infancia y la salud, le ha valido el reconocimiento y el respeto de un público cada vez más consciente de la importancia de estas acciones. Su participación en eventos benéficos y sus campañas de concienciación han amplificado su mensaje y han demostrado que su influencia va más allá del entretenimiento. La bomba que ha sacudido el mundo en el caso de Can Yaman es esa metamorfosis de estrella de telenovelas a un fenómeno global que abarca la actuación, la moda, los negocios y la filantropía. Es un ejemplo de cómo un artista puede reinventarse y expandir sus horizontes, aprovechando las oportunidades que se le presentan y construyendo una marca personal sólida y multifacética. Su audacia, su carisma y su visión de futuro son las claves de su éxito. Y es que cuando hablamos de Can Yaman, estamos hablando de una narrativa en constante evolución. Cada paso que da, cada proyecto que emprende, está contribuyendo a forjar su legado. Ya no es solo el actor que conquistó los corazones en Erkencikus o Dolunay. Es un empresario en ciernes, un embajador cultural, una figura pública que sabe cómo generar impacto y cómo mantener el interés de una audiencia global. La manera en que ha abordado su carrera en Italia, por ejemplo, es digna de estudio. No ha llegado solo con un guión bajo el brazo, ha llegado con una propuesta de valor, con un plan para establecerse y crecer. La inversión en producciones de alta calidad, como El Turco, demuestra su compromiso con la excelencia y su deseo de ofrecer lo mejor a su público. Y la respuesta del público italiano, tan apasionado y receptivo, valida esta estrategia. En resumen, Can Yaman ha logrado, a través de una combinación de talento, carisma, visión estratégica y una dosis de audacia, convertirse en una figura que va mucho más allá de la actuación. Ha creado una marca personal poderosa, diversificado su carrera en múltiples frentes y se ha posicionado como un referente global. La bomba que ha sacudido el mundo en su caso, es esta transformación completa, esta evolución hacia un artista multifacético que está redefiniendo el concepto de estrella en el siglo XXI. Ha sido un viaje fascinante desgranar los detalles de esta historia, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta exploración de la figura de Can Yaman y de cómo ha logrado sacudir los cimientos de la industria del entretenimiento. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Y ahora llegamos al final de nuestro vídeo, pero no al final de nuestra conversación. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver y a interesarse por este tema. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto.
¿Les sorprendió esta faceta de Can Yaman? ¿Qué otros artistas creen que están siguiendo un camino similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si han aprendido algo nuevo o simplemente lo han disfrutado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos aquellos que creen que disfrutarían de esta conversación. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, los invito una vez más a que se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta pronto.